Eh, si ustedes se van acá hacia el trauma craneoencefálico, la epidemiología en nuestro país, como estamos viendo aquí arriba, ha sido cambiante y es bastante interesante. Si ustedes revisan las causas de muerte en nuestro país, la primera es la enfermedad coronaria, eh, y el trauma, dependiendo de los datos epidemiológicos, puede estar dentro de la segunda causa de muerte o tercera, a veces superada solamente por la enfermedad cerebrovascular. Entonces, en general, está dentro de las tres causas de muerte en nuestro país. Entonces, pues todos debemos estar relacionados con el enfoque del trauma del paciente. Y esta gráfica que ustedes ven que asciende y baja es porque a veces por los datos se tratan de modificar y decir que, por ejemplo, se disminuyen las tasas de robo en el país y eso disminuye la epidemiología del trauma, pero el trauma automovilístico generalmente sí viene en aumento, sobre todo con el aporte que tiene el trauma por accidente en moto. Entonces, probablemente para ustedes y para nosotros, y desde cualquier especialidad, el aprendizaje del trauma pues es muy importante. Entonces, este es uno de los mecanismos de trauma en accidente de tránsito, que más adelante lo van a ver o lo vamos a abordar en otra clase de la patología intracerebral por el mecanismo de aceleración-desaceleración, bien sea sistema nervioso central y en columna, pero pues hoy nos vamos a basar en entender la anatomía de toda la bóveda craneana o de manera general. Entonces, los datos clínicos de los pacientes con trauma, pues ustedes van a ver que llegan con otoliquia o otorrea y los signos clásicos del paciente politraumatizado para sospechar fracturas en base de cráneo son los ojos de mapache en las órbitas y el signo de Barrel detrás retroauricular, que tienen un valor predictivo positivo alto para sospechar patología en base de cráneo. Entonces, estos son dos de los artículos que pueden revisar para ampliar un poquito más la información de lo que vamos a ver hoy. Y inicialmente, pues uno se ve enfrentado con esta base de cráneo que creo que lo han visto en varios semestres y uno lo aprende y se le olvida. Y bueno, hoy vamos a tratar de enfocarlo un poco más de lo que se ve en imágenes diagnósticas. Entonces, ustedes ven que en la base de cráneo, a diferencia un poco de lo de cara, vamos a tener varios huesos que nos van a conformar o nos van a configurar esta base del cráneo de manera anterior, el frontal, el esfenoides, el temporal y el occipital. Eso nos va a dar una configuración compleja que vamos a tratar de segmentarla como de manera más sencilla. Entonces podemos dividirla en estas tres grandes fosas, porque asimismo la epidemiología del trauma va a ser más frecuente uno en el otro. Entonces se podría hacer más práctica de ir a buscar en las imágenes diagnósticas. Entonces tenemos una fosa anterior, que es la que ustedes ven en morado, que está limitada por esta línea que pareciera como un murciélago, que es el ala menor del esfenoides. Luego viene la fosa media, en el cual prácticamente de manera lateral va a estar configurada o va a estar representada por los temporales, y en la fosa posterior, pues por el occipital. Entonces vamos a tener esa fosa anterior, esa fosa media, esa fosa posterior. La fosa anterior, que es la que más se afecta, afortunadamente tiene menos agujeros que la fosa media, que es la más compleja y es en la que nos vamos a detener un poco más. La fosa posterior es la que por epidemiología se altera menos, pero también tiene unos agujeros importantes que vamos a revisar. Entonces, eh, como les acabo de decir, la anterior generalmente se afecta en un 70% del paciente con trauma. Eh, Podríamos incluir una fosa adicional, que es esta fosa central que ven ustedes acá, donde está el clivus y donde se va a sentar la hipófisis eh, y el seno cavernoso. Y tendríamos como esa adicional que es central, que es la que le sigue en frecuencia. Luego la fosa media es un 10%, 5% para cada hueso temporal y finalmente un 5% para la fosa posterior. Entonces el abordaje que uno puede hacer en imágenes diagnósticas puede ser de antero-posterior en el orden de frecuencia de alteraciones que tienen los pacientes politraumatizados. Estos son como un esquema de Netter que probablemente ustedes ya lo conozcan, donde aparecen todos los agujeros y vamos a ir a tratar de verlos poco a poco para entenderlos un poco mejor. Este es un esquema escaneado a mano de un dibujo mío, que es como menos característico, pero es para mostrarles, bueno, creo que más adelante tengo uno un poco más nítido con colores, eh, la complejidad de la fosa anterior. Vean ustedes que solamente vamos a tener la representación del nervio olfatorio y un agujero que se llama el agujero ciego.
que pues como su nombre lo dice, no pasa nada por ahí, entonces la importancia mayor va a estar centrada en la parte olfatoria. Después del ala menor del esfenoides viene la fosa media, en la cual sí vamos a tener gran cantidad de agujeros eh, y nervios. Entonces aquí vamos a tener primero una fisura, que más que un agujero es una fisura, que es la fisura orbitaria, que es esta lateral que está como en negrito, y hacia medial tenemos el conducto óptico. El conducto óptico, pues va a salir por ahí el nervio óptico, y la fisura orbitaria, pues van a ir los nervios para los músculos orbiculares, o los nervios para los músculos del ojo. Específicamente el motor ocular común, que es el tercero, y el motor ocular externo, o el abducen, que es el sexto. Inmediatamente más posterior en la fosa media, acá sobre el hueso temporal, a la izquierda ustedes están viendo como los esquemas en negro, que son los nervios representados, y a la derecha los agujeros. Vamos a tener tres agujeros importantes: el mayor, que es el agujero redondo mayor; el menor, que es el ovalo el menor; y el espinoso. En el mayor y el menor salen las dos ramas inferiores del trigémino, o sea, B2 y B3, porque B1 se va a ir por la fisura orbitaria superior. Entonces acá muchas veces vamos a ver en resonancia magnética, vamos a ver todo el conglomerado de las ramas del trigémino. Y ya hacia posterior, hacia la fosa posterior, entonces vamos a ver el conducto auditivo interno, donde va a salir eh, el agujero, el nervio facial en relación con el vestíbulo coclear, que viene siendo el octavo. Vamos a tener un agujero rasgado posterior, que es esto que ven ustedes por acá, que está como un poco confuso, pero está ampliado hacia abajo, hacia la derecha, en el cual tenemos el agujero rasgado posterior, en el cual va a salir el glosofaringio, el vago y el espinal, ¿sí? Y eso va a estar dividido por un ligamento, en el cual hacia anterior va a salir el glosofaringio y hacia posterior va a salir el vago, el accesorio, y la vena yugular interna, que es lo que se conoce como el paquete nervioso, que luego lo vamos a ver también en cuello. Entonces esos son como los agujeros ahí en general. Obviamente el más grande pues es el agujero magno. Esta es la representación de la base del cráneo por fuera, pero la vamos a ver ahorita en una representación a color mucho más simple. Entonces inicialmente la fosa anterior vamos a tener acá, es como la más sencilla, afortunadamente es la que más se afecta, pero es la más sencilla de entender anatómicamente, porque vamos a tener la crista galli, que es como una extensión ahorita cuando lo veamos en cara del techo etmoidal, y vamos a ver estos punticos que ustedes ven acá, que son las celdillas por donde entran las vías nerviosas del primer nervio parcranial, que es el olfatorio. Entonces, en el contexto de trauma, si el paciente viene con alteración como anosmia, con trauma, y tiene rinoliquia, pues ya uno de entrada tiene que ir a buscar la fosa anterior, porque probablemente tenga una fractura o una alteración acá. Y el resto, pues ya nos vamos a enfocar es en el ala menor del esfenoides. Esto es lo mismo, el foramen ciego, que no pasa por ahí nada afortunadamente, y las celdillas etmoidales, entonces por ese lado es mucho más sencillo. Luego viene la fosa media, que ya hablamos: el agujero redondo mayor, el agujero redondo menor, el espinoso que les mostré ahorita eh, en el esquema, no tiene relación con el trigémino, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego viene el agujero rasgado anterior y el agujero rasgado posterior, que se extiende hacia la fosa posterior. Estos son las partes de los agujeros, nuevamente, los más importantes que vamos a poder ver. Em, y hacia la fosa posterior, entonces pues vamos a tener el agujero rasgado posterior, que es el que estamos viendo acá como con dos circulitos, pero es un solo rasgado, un solo agujero, donde sale ya todos los que hablamos: glosofaringio, vago, accesorio y vena yugular. También hay un agujero que es el que se ve acá más medial, como en grisecito, que es el del hipogloso, que tiene su propio agujero, y el agujero magno. Acá hacia posterior ustedes ven como estas lineecitas, que es donde se asentan los senos venosos, que los vamos a ver ahorita de manera parcial en otra imagen más adelante. Esto es lo mismo con los nombres, para que los tengan ahí cuando vayan a repasar más adelante la charla, son los mismos. El del agujero, el conducto auditivo interno, que es el meato acústico, por donde va a salir. Si se imaginan acá la protuberancia y la base del cráneo, la salida, el origen aparente del nervio facial, pues se va a ir con el vestíbulo coclear acá hacia el conducto auditivo
interno. Eh, Vamos a tener el foramen yugular, que es el rasgado posterior con las estructuras que ya hablamos, y el canal del hipogloso, que tiene su propio canal. Entonces, pues están, digamos que fuertemente relacionados. Y la fosa media, que es la adicional que podríamos hablar, se va a extender desde anterior, medio y posterior. Entonces podríamos tener fosa central, anterior, media y posterior, que recordemos que es la segunda en frecuencia de afectación en el trauma. Ese es el esquema de pronto un poco más sencillo del que hablamos ahorita. Esta imagen que están viendo a la derecha es la imagen base de cráneo extracraneal, por decirlo así, y la izquierda intracraneal. Entonces acá en la intracraneal estamos viendo el agujero, el foramen óptico, arriba las celdillas para la entrada de las aferencias del olfatorio, en la fisura orbitaria el motor ocular común y el abducens, y en el agujero redondo mayor y redondo menor la segunda rama y la tercera rama del trigémino. Vean ustedes que la rama más medial, que es B1 del trigémino, también se va por la fisura orbitaria superior. Hacia posterior tenemos el conducto auditivo interno con el séptimo y el octavo, o sea, el facial y el vestíbulo coclear, y en el rasgado posterior otra vez glosofaringio, vago y accesorio. Entonces ya con eso vemos la emergencia de todas las raíces nerviosas. Acá es lo mismo de la correlación de las vías nerviosas, pero era para mostrarles en la fosa central la relación que habíamos hablado anterior y superior al clivus, donde se sienta la hipófisis, donde pasa la carótida interna en su configuración del seno cavernoso, y hacia posterior, en la fosa posterior, donde se asienta, donde hay una indentación de los senos venosos. Vean ustedes acá que este es el seno transverso, hay uno izquierdo, hay uno derecho, aquí en el centro es la formación o la confluencia de los senos, que es lo que se conoce también como la tórcula de Erófilo, y hacia lateral ese seno transverso va a formar una rodilla acá y va a formar el seno sigmoide, que es el que finalmente forma y configura la vena yugular interna para entrar el agujero rasgado posterior, que ya habíamos hablado que iba a la yugular interna, el glosofaringio, el vago y el accesorio. Entonces, para tenerlo en cuenta también. De manera externa, aparte de los huesos que ya hablamos, pues hacia el macizo facial o hacia la porción facial o configuración facial, vamos a tener el maxilar, el cigomático, que el largo cigomático pues es importante también en el contexto de trauma, los huesos palatinos, el esfenoides es totalmente complejo, pero lo vamos a ver de manera general como el ala mayor y el ala menor como lo vimos arriba. El temporal en su porción externa y el occipital hacia la base y hacia la configuración de los cóndilos occipitales para la unión que están viendo ustedes acá, que es donde se articula con el atlas, que es el primer cuerpo vertebral cervical. Esta es una representación en sagital anatómica de la relación de los nervios que hablábamos ahorita y la comunicación que tiene con el facial. Acá vemos la configuración en la relación con el ascenso en sus porciones de la carótida. Estamos viendo la relación con el trigémino en la segunda y la tercera rama, cómo la segunda rama entra hacia la inervación del maxilar y la tercera baja por detrás del seno maxilar, que es la fosa pterigopalatina. Esta es la relación vascular, tampoco nos vamos a detener en todas las ramas porque ya conocen ustedes que son bastantes de la carótida externa y en sus ramas de la maxilar, pero pues están en estrecha relación con las estructuras nerviosas y con los agujeros pues, que ya revisamos. Esta es la porción superior, para que quede un poco más claro de lo que hablamos ahorita en el axial, que era la entrada de la segunda porción del trigémino. Este que están viendo ustedes acá es el ganglio del trigémino o el núcleo del trigémino, en el cual pues, nos va a dar las tres ramas. La segunda y la tercera era la que descendían por el agujero mayor, el agujero redondo mayor y el agujero redondo menor, y la primera porción que es B1, como entra por la fisura orbitaria superior, acompañado del motor ocular común y del abducens, dando sus ramas también hacia las eh, hacia las glándulas lagrimales también. Entonces, esto es más o menos como el resumen para que lo tengan en cuenta de los contenidos y de cada foramen: el foramen óptico, la fisura orbitaria superior, el rotundo o redondo mayor, el ovalo redondo menor, el canal carotidio, el espinoso, donde hemos dicho que no pasaba ninguna estructura nerviosa, solamente pasa la arteria meningia media, que en el contexto vascular
pues tiene, digamos que una connotación importante. El canal del Vidiano, que va a pasar inferior al seno cavernoso, donde pasa pues el nervio del Vidiano, que es rama del petroso, y también su arteria. Entonces, ya pasando a imágenes diagnósticas de tomografía, vamos a ver casi la mayoría en cortes axiales, y es como vamos a ver el caso al final en general, pero lo vamos a ver también en coronal y en sagital, que son las reconstrucciones normales que vamos a ver en tomografía. Este inicial es para mostrarles la comunicación que se tiene en la base del cráneo con los agujeros que teníamos, el canal pterigoideo que se comunica hacia anterior con la fosa pterigopalatina, hacia posterior con el agujero rasgado y la fisura petrooccipital que se extiende de hecho hasta el foramen yugular. Entonces un mecanismo de trauma anterior se puede extender hacia posterior y tener un compromiso posterior también. Entonces a la derecha están viendo ustedes en esquema toda la comunicación de estas fosas, desde la fosa anterior pterigopalatina, que ya hablamos que desciende por ahí o pasa por ahí en relación con B3 del trigémino, con el agujero espinoso de la meningia media y el agujero rasgado. Vean ustedes que de hecho acá en esta línea roja a la izquierda también está en relación el agujero, el foramen ovalo, el redondo mayor. Ya casi en esquema, pues estamos viendo la comunicación que hablábamos de la fosa pterigopalatina, la fisura petrooccipital y el vacío occipucio, que es la porción anterior de lo que va a formar el agujero magno hacia el clivus. Acá tenemos las mismas estructuras, pero en las mismas estructuras vamos a ver el canal vidiano, que es, les dije que era inferior en el corte del seno cavernoso, el redondo mayor, redondo menor, y detrás vemos este longitudinal, que es este que están viendo acá a la izquierda, que es el canal por donde se asienta la rodilla de la carótida. Entonces vean ustedes la relación del rasgado, la carótida, que en el lado derecho estaría acá, el redondo mayor y el redondo menor. Entonces son bastante importantes la relación de esas estructuras. Más hacia inferior, hacia inferior vamos a ver la fosa pterigopalatina con el foramen esfenopalatino, hacia la relación de los senos maxilares y la nariz, que ya ahorita vamos a ver esa parte de la anatomía, el rasgado, y hacia posterior también con el agujero o el canal auditivo interno, que es el que veíamos que es por donde llega el facial y el vestíbulo coclear, hacia el conducto auditivo interno. Esta es la porción petrosa del temporal. Acá estamos viendo parte de los canales semicirculares, pero pues no nos vamos a extender en anatomía de oído para que no sea tan extenso. Hacia superior, vamos a ver la fisura orbitaria superior, que estamos viendo acá, por donde pasaban todas las estructuras del motor ocular común, el abducens y la primera rama del trigémino. En la fosa posterior, entonces acá vamos a tener en relación importante con los agujeros que habíamos hablado, el canal carotidio. Del canal carotidio hacia posterior vamos a tener el agujero rasgado posterior y esta imagen que ustedes están viendo acá, que es con densidad de tejidos blandos que se indenta sobre la porción temporal con el conducto auditivo externo, que es el que estamos viendo acá, va a ser el agujero yugular, en el cual hacia anterior y hacia anterior hemos visto que pasaba el glosofaringio, y la rama del accesorio que es del 11 hacia posterior con el vago del anterior del glosofaringio, la pars nervosa o el accesorio que pasa es el que se conoce como el nervio de Jacobson, que se va a ir a unir con el seno petroso inferior también. Hacia posterior, entonces finalmente tenemos el agujero del hipogloso. Este es el agujero magno. Ya habíamos dicho que tiene su propio agujero del hipogloso para ir a inervar en la porción motora de la lengua. Ya hacia la cara, entonces vamos a ver los huesos de la cara. Entonces en la anatomía, vamos a verlo primero en el esquema y luego lo vemos en imágenes. En la cara recordemos que son, aparte de los huesos que ya vimos en la base del cráneo, vamos a tener los huesos nasales, que son dos, van a estar digamos que en pareja, izquierdo y derecho. El lacrimal también, izquierdo y derecho, que hace parte de la conformación de la órbita. Los maxilares, mandibular, y los cigomáticos, que es el que vemos acá externo, que también hace parte de la configuración de la pared lateral de la órbita, pero también hacia el arco cigomático. El maxilar, que es el que estamos viendo acá a la izquierda,
tiene como dos apófisis acá en el aspecto medial de las órbitas. Tiene una apófisis que es la apófisis frontal del maxilar y asimismo el maxilar también tiene una apófisis, eh, asimismo el frontal también tiene una apófisis maxilar para hacer como esta unión de acá. Aquí en la imagen de la mitad estamos viendo como un corte sagital de la configuración y en el de la derecha estamos viendo la relación con el hueso, con los senos maxilares. Regálame un segundo, conecto acá el cargador. Listo. En la parte inferior del maxilar estamos viendo la relación con el paladar, que es el que nos va a hacer la formación del vómer. Ahorita lo vemos un poco más en los senos paranasales. Y como lo hemos visto en el de la derecha, pues la formación del arco cigomático. Acá teníamos la formación de los huesos nasales, que es el que nos forma las pirámides nasales para evaluar el trauma del paciente facial, y la unión superior, que es el punto de corte con el frontal, que es el nasion, que es un punto de reparo importante. Acá tenemos a la izquierda los huesos de la formación de la órbita que ya hablamos, las conchas nasales inferiores, y en el de la mitad vamos a ver los cornetes superior, medio e inferior, y los meatos, que es lo que hace un poco como más compleja la configuración de los senos paranasales, que ya lo vamos a ver ahorita. La mandíbula, recordar que en la mandíbula tenemos el ramo mandibular, el cuello, que va a ser posterior hacia el proceso condíleo, y la coronoides, que es anterior. Es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces en el mecanismo del trauma del paciente pues se ven fracturas del cuello con bastante frecuencia. Y en los estudios dinámicos que se hace para la articulación temporomandibular, pues se hace con boca cerrada y con boca abierta. Arriba están viendo las imágenes en radiografía, eh, que cada vez tienen menos uso, y finalmente también lo podemos hacer por resonancia magnética, pero en un contexto ambulatorio. En el contexto de trauma, pues ustedes lo van a poder ver el abordaje. Entonces, un error muy frecuente es que a veces ve uno la imagen con la boca abierta cuando el paciente puede abrir la boca y se va a ver como si estuviera subluxada, pero vean ustedes que es normal. Esto es por el comportamiento de la articulación, que tiene un menisco así como el que tenemos en los que tenemos en las rodillas, y permite que el paciente cuando abra la boca se subluxe un poco, ¿sí? Entonces esto va a estar hasta un tercio menor del aspecto anterior del cóndilo, que sea normal. Por eso pues lo vamos a evaluar dinámico con la boca abierta y con la boca cerrada. Esos son los senos paranasales finalmente. Tenemos el frontal, el etmoidal acá medial, los maxilares que son dos, y el esfenoidal, que lo podemos ver en la imagen de abajo a la izquierda en el sagital, que es el más posterior que está hacia el clivus. Esos van a tener neumatización diferente y variantes anatómicas también independientes en cada paciente. Se describe que cada uno de nosotros tenemos los senos paranasales como la misma configuración de las huellas dactilares. O sea, cada quien tiene una configuración independiente de los senos maxilares. Entonces, ¿cómo es el drenaje? El meato superior nos va a drenar la porción anterior de los senos etmoidales y el seno esfenoidal. El meato medio nos va a drenar el frontal, el etmoidal posterior y el maxilar, que es el que estamos viendo como hacia acá. Y el meato inferior es independiente de los senos paranasales, y nos va a drenar el conducto nasolacrimal. ¿Listos? Acá entonces tenemos, ahora esto lo vamos a ver más adelante, que es el drenaje del seno maxilar eh, hacia el meato medio, que nos habla de todo este complejo de acá, que se conoce como el complejo osteomeatal. Bueno, acá tenemos también una variante, perdón. Este cornete supremo es como aparte del cornete superior. Recordemos que tenemos uno superior, uno medio y uno inferior. Podemos tener cornetes accesorios también, entonces no es infrecuente que vean más de tres en los pacientes. Este es del artículo también de las clínicas de Norteamérica de senos paranasales, si quieren extender de ahí también. Y inicialmente pues vamos a ver cuando lo vean, cuando se vean enfrentados en pediatría, eh, en décimo, para que tengan en cuenta que los senos paranasales pues van a ir apareciendo con el tiempo, y cuando uno nace pues no los tiene completos, es decir, la neumatización es progresiva y uno no nace con todos los senos paranasales. Inicialmente el más frecuente que vamos a ver es el etmoidal, que es el que están viendo ustedes acá. Eh,
al año de vida ya podemos ver, vean ustedes acá que no aparece nada al frontal. Vamos a ver algo de insinuación de los senos maxilares. Entonces va a ser primero los etmoidales, luego los maxilares, luego los esfenoidales. Como estamos viendo acá, algo de insinuación de los frontales, los maxilares ya desarrollados parcial o completamente, el esfenoidal también parcial o completamente, y ya hacia la adolescencia, más o menos después de los 13 o 14, pues ya van a estar eh, todos los senos neumatizados. El septo nasal pues tiene una connotación importante anatómica, también pues estética, pero para el flujo, el calentamiento del aire inicial cuando entra en la nariz pues también es importante. Entonces podemos tener un septo central, que este no es el caso, o lo podemos tener desviado de manera congénita o una configuración en S, que es el que ustedes ven acá, que se conoce como una configuración sinusoidal, ¿sí? Porque tiene una configuración como en una S, como ustedes ven acá. A ese septo nasal le puede salir como un huesito, que es el que ustedes ven acá, se conoce como un espolón y es un espolón nasal, así también como sale en el calcáneo en el pie, es como una proyección del hueso y se conoce como un espolón nasal. Lo más importante de ese espolón es si está en contacto o no con el cornete, porque eso pues implica procesos inflamatorios. Entonces eso es lo que debe uno evaluar también en los senos paranasales ahí en el septo nasal. Puede estar neumatizado, como ustedes lo ven acá. Bien, los cornetes, entonces el cornete medio, en esta imagen en coronal, estamos viendo los cornetes medios, que son los que ustedes ven acá. Arriba, no, este paciente no tiene cornetes superiores y los cornetes inferiores. Los cornetes inferiores, vean ustedes que la configuración es como hacia afuera, o sea, como un circulito o una angulación hacia afuera. Cuando eso está al revés, pues es una incurvación paradójica, que es una variante anatómica. Entonces, lo normal es que los veamos hacia afuera. Acá tenemos un septo nasal que está desviado hacia la derecha y este cornete medio pues tiene una neumatización que es lo que se conoce como conchas bulosas, que es una variante anatómica bastante frecuente. Aquí hacia arriba están viendo ustedes esta estructura ósea, que es lo que se conoce como la crista Galli, que yo se las mostré ahorita en la fosa anterior, en un corte axial, que es la continuación del nervio olfatorio hacia arriba. No es que la crista Galli sea la continuación, sino es como la relación que se tiene con la fosa craneana anterior y los senos paranasales acá. Entonces, esas conchas bulosas pueden estar, son neumatizaciones distales o arriba la lamela y en las celdillas también pueden estar neumatizadas, que es la que se conocen como celdillas interlamelares de Grunwald. Y bueno, esta es la variante que les hablaba ahorita. Vean ustedes que los cornetes inferiores están como incurvados hacia afuera y cuando esos se incurvan hacia adentro es lo que se conoce como eh, cornetes paradójicos o incurvación paradójica de los cornetes. Los que más hacen esa incurvación paradójica son los cornetes medios. Las láminas laterales, entonces, esto es uno de los aspectos más importantes anatómicos en otorrinolaringología, porque ustedes están viendo acá el seno maxilar derecho y hacia la salida del seno maxilar están viendo todas estas estructuras óseas que configuran el complejo osteomeatal. Acá me quedó mal el título, no es osteo porque no es de hueso, sino es de ostium, que es de entrada, entonces osteomeatal con I. Y ese complejo osteomeatal pues permite que todo el drenaje mucoso maxilar se vaya hacia el meato medio, que en el que ya habíamos hablado que junto con el seno frontal superior pues drenan estos dos senos. Entonces, si esto está tapado, el paciente es uno de los motivos fisiopatológicos más frecuentes para que desarrolle sinusitis. Entonces, ese complejo va a estar configurado por este hiato semilunar, que es el que ustedes ven acá superior, el proceso uncinado, que es el que vamos a ver acá hacia inferior, que pueden ser reparos de tejidos blandos o reparos óseos, dependiendo de la configuración de la cara del paciente. Esta es en tomografía. Entonces vean ustedes, acá tenemos el seno maxilar derecho, el meato medio acá hacia medial y todo esto el complejo osteomeatal. ¿Sí? Entonces en el complejo osteomeatal vamos a tener el infundíbulo etmoidal, que es este que estamos hablando acá, con el proceso uncinado, y el hiato semilunar, que es el superior. Aquí hacia abajo el cornete, el cornete inferior, cornete medio, acá una concha bulosa como variante, y esta bula etmoidal anterior y superior.
El seno maxilar, entonces el seno maxilar pues ya lo hemos visto parcialmente, fue inicialmente escrito por este señor Nathanael Bigmore, que es un, eh, odontólogo, en el cual describió toda esta parte del complejo que ya hablamos y toda la configuración del seno maxilar. Entonces el seno maxilar es importante tener en cuenta que está en relación íntima con el piso de la órbita y hacia inferior con el proceso odontogénico, en el cual cuando eso se extiende hacia el seno maxilar, pues es cuando los abscesos desarrollan sinusitis y de hecho pueden llegar hasta meningitis. Las variantes de este complejo osteomeatal, vean ustedes la diferencia del que vimos del complejo osteomeatal característico o principal y los ostium accesorios que se pueden presentar. Es importante tenerlo en cuenta porque a veces los ven y parece que el paciente se le hubieran hecho ahí como una septostomía por otorrino, pero son variantes anatómicas que tiene el paciente. Acá tenemos una desviación del septo con un espolón óseo también, no contactante, y esto que están viendo hacia inferior de tejidos blandos son quistes de retención mucoso por un proceso inflamatorio crónico que ha tenido el paciente. Esta es la relación que tienen con el proceso odontoideo que hablábamos, que si se expone, una infección odontogénica puede llegar hasta acá, y hacia arriba con la fisura orbitaria inferior o el nervio orbitario inferior. Este nervio infraorbitario se puede, de manera por variante anatómica, se puede ir hacia inferior y tener una dehiscencia y estar expuesto en el seno paranasal. Entonces, si el paciente tiene sinusitis, puede llegar a ser compromiso y extensión perineural en este nivel. Podemos tener tanto en el maxilar como en el resto muchos septos, entonces son septos intrasinusales, pueden ser maxilares o frontales o esfenoidales también. El seno frontal, entonces el seno frontal, vean ustedes la comunicación que hablábamos ahorita con las celdillas esmoidales y el seno maxilar para ir a drenar hacia el meato medio. Este seno frontal, lo ven ustedes, este es un corte sagital como oblicuo de tomografía y estamos viendo el frontal, su relación con el drenaje hacia el meato medio, que es el que estamos viendo hacia acá. En estos cortes coronales vamos a ver dos tipos de celdillas o de agujeros. Hacia superior o supraorbitarios están viendo ustedes el seno frontal y estos septicos forman celdillas supraorbitarias que no tienen nombre, pero cuando se van a inferior, como la imagen de la derecha que ustedes están viendo acá, estas celdillas se conocen como celdillas infraorbitarias o celdillas de Haller, que son variantes anatómicas también. Entonces, si se dan cuenta, pues cada configuración de la cara y de los senos paranasales en cada persona pues es diferente. La lámina papirácea tiene una connotación también importante porque la están viendo ustedes a la izquierda en un corte axial y a la derecha en un corte coronal. A la izquierda eh, estamos viendo, veamos la de la derecha, de la izquierda por decirlo así, que está normal, es la cara lateral de los senos etmoidales o la cara medial de la órbita. Entonces, como su nombre lo dice, la lámina papirácea es, por su nombre, digamos que de la Edad Media, es una lámina que es muy sensible al trauma y se fractura con mucha frecuencia. De hecho, dicen que uno, por estornudar mal, para los que estornudan o estornudamos tapándonos la nariz, esa presión de un estornudo puede generar fractura de la lámina papirácea, por su sensibilidad que tiene y por ser tan frágil. En este ejemplo que estamos viendo dehiscencias de la pared por traumas antiguos del paciente. Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta y siempre evaluarlo en las imágenes diagnósticas. La irrigación del septum, pues ya hablábamos que también es de ramas terminales para formar el plejo de Kieselbach. Entonces, por cualquier compromiso de las ramas terminales etmoidales, pues el paciente puede llegar igual también con epistaxis. Y lo importante es que se puede evaluar en la tomografía. Entonces, yo les acababa de decir que la lámina papirácea es totalmente continua en la cara medial de la órbita o en la cara lateral de las celdillas esmoidales, pero vamos a tener unas insinuaciones o unas indentaciones, que es la irrigación de las arterias etmoidales, que son las que ustedes están viendo acá en el esquema, arteria etmoidal anterior y arteria etmoidal posterior. Entonces, es importante verlas, que no van a ser fracturas, sino van a ser como unas entradas de las arterias etmoidales, para que no nos den falsos positivos en la valoración de las imágenes. La fosa olfatoria, pues ya la abordamos ahorita en la fosa craneana anterior, que es la extensión y la configuración del primer nervio craneal.
para formar el bulbo olfatorio. Entonces, esta fosa olfatoria tiene una connotación importante. Hay tres tipos, que es la clasificación de Keros, tipo 1, tipo 2, tipo 3, que para los otorrinos les sirve mucho y va a depender de la profundidad en los milímetros. Entonces, veámoslas en imágenes. Acá estamos viendo cortes coronales de la tomografía. Acá están viendo ustedes las fosas orbitarias laterales y el seno etmoidal. Y en la parte medial, en relación con la crista Galli, que es la que ustedes ven acá, que tiene configuración como la cresta de un gallo, por eso tiene su nombre así, tenemos el techo etmoidal. Entonces, si ese techo etmoidal está alto, pues va a ser un Keros 1, menor como 4 milímetros. Si es un poco más profundo, va a ser un Keros tipo 2, y si es muy profundo o muy inferior, es un Keros tipo 3. Entonces, ¿para qué le sirve esto al otorrino? Porque si él entra a hacer un procedimiento endoscópico y el techo etmoidal es muy bajito, lo puede romper y puede hacer infección, y de hecho se puede extender eh, hacia el parénquima cerebral. Entonces, por eso es tan importante esta configuración y describir qué tan bajito es el techo etmoidal. Puede ser simétrico o asimétrico, como lo estamos viendo en este ejemplo. Entonces el etmoides, como vimos acá, tiene la crista Galli, tiene el seno etmoidal y todas las celdillas etmoidales, eh, que también pues no nos vamos a detener en cada agujero minucioso porque pues es mucho más específico. Como lo vemos en imágenes diagnósticas, podemos ver una folia plana hacia el techo, que ya hablábamos en la importancia, que la crista Galli, que puede ser normal o puede estar neumatizada, como estamos viendo a la derecha, y la configuración de las celdillas etmoidales. El seno esfenoidal, entonces ya vimos el seno maxilar, vimos el seno frontal, vimos el seno etmoidal y finalmente vamos a ver el seno esfenoidal, que es como una neumatización del clivus donde está sentada la hipófisis acá. Tiene una connotación anatómica y sus relaciones también son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Veamos acá en el sagital de la derecha de Netter, estamos viendo todas las celdillas etmoidales, acá el seno frontal y aquí hacia posterior el seno esfenoidal. Cuando ese seno esfenoidal tiene unos septos acá, se conocen como las celdillas de Onodi, que son variantes también anatómicas. Y en esta representación en coronal que están viendo ustedes a la izquierda, vamos a ver una relación neurovascular bastante importante. Entonces tenemos el seno esfenoidal, estos septos que estamos viendo acá son las celdillas de Onodi que ya hablamos, y hay una relación eh, importante que es hacia inferior con los nervios del el nervio y el canal del nervio ovidiano, que lo vimos ahorita en las fosas craneales, el redondo mayor y el nervio para el canal óptico también. Entonces, estas son como las relaciones del seno esfenoidal, los canales del nervio óptico que ya hablábamos, con la carótida también, los canales pterygoideos o los canales del vidiano, el redondo mayor y el canal craneofaringeo también, que es el que se conoce como el canal de Sternberg. Entonces, esta es una representación esquemática del seno esfenoidal, lo estamos viendo acá. Vean ustedes que hacia superior está la hipófisis con el quiasma óptico, lateral el seno cavernoso, con la carótida y los nervios, lateral redondo mayor, superior agujero óptico e inferior el canal vidiano o el nervio vidiano también. Entonces, como variantes anatómicas, estos se pueden meter dentro del seno y también nos podría exponer los nervios a infecciones, como estamos viendo acá. Vemos dehiscencias de los nervios ópticos, dehiscencias del canal vidiano, que si el paciente lo tiene normal, pues no pasa nada, pero en el momento en que le dé una sinusitis, pues va a tener una extensión neurovascular importante. Esta es dehiscencia del redondo mayor y esto pues puede estar relacionado con pacientes con meningoencefalocele, sobre todo a nivel pediátrico. Y listo.